Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Desde algún lugar ustedes, desde algún lugar yo, Adriana Martínez Ramos, psicóloga, psicoterapeuta gestalt, tanatóloga y sonoterapeuta, transmitiendo hoy 15 de mayo y antes que nada quiero felicitar a todos los maestros en este día que se conmemora, se celebra el Día del Maestro en México, instituido desde 1918, fue la primera vez que se celebró hace 100 años, entonces hoy estamos celebrando 100 años del Día del Maestro en México. Felicidades a todos. Y bueno, el Día Mundial del Maestro, por si alguien quería saberlo, es el 5 de octubre declarado por la UNESCO. Entonces, bueno, para todos los maestros, mis compañeros maestros, para todos los expertos de la barra de Un Poco de Mucho TV, finalmente todos en esta barra, de algún modo también estamos al compartir, siendo quizás un poco compañeros de los demás en este andar de vida de aprendizaje. Entonces, felicidades a todos. El tema del día de hoy será la edad de la madurez, los retos de la edad adulta. Para ustedes, ¿qué es la madurez y cuáles son los retos a los que se han enfrentado en la adultez? Voy a, mientras ustedes piensan un poquito en esta pregunta, yo voy a compartir la transmisión del día de hoy para que podamos estar en la misma dinámica y todos los comentarios, ideas, sueños, preguntas serán totalmente bienvenidos. Y bueno, yo hoy con un poquito de gripe, un poquito de la voz un poquito alterada, únicamente creo que tienen que ver los calores, entonces, bueno, permítanme compartir para estar en ello. Entonces, hablando de esta cuestión de la madurez, de la adultez, del andar de vida, de los retos a los que nos enfrentamos en esta gran sociedad que de alguna manera, por supuesto, siempre nos construye, se unen Vero, Luz. Gracias, Vero. Un placer que estés conmigo, un placer que estén todos ustedes conmigo por acá. Entonces, pues dudas, preguntas, comentarios, ya saben, siempre serán bienvenidos. Y bueno, considerando estos aspectos que estamos platicando, ya estoy acá por terminar de compartir. Listo. Vamos a conversar acerca de este tema, la edad de la madurez, los retos de la edad adulta. De algún modo, uno de los aspectos importantes que hemos de considerar es realmente cómo en nuestro andar de vida vamos nosotros avanzando cronológicamente, por supuesto, y al avanzar cronológicamente podemos hablar de que vamos creciendo, pero no solamente vamos creciendo en cuanto a tamaño se refiere, como dicen, crecer no solamente es aumentar de tamaño, es realmente aparecer, nacer a la vida y crecer, y en este sentido estaríamos hablando también de nacer a la vida adulta. La vez pasada, hablando del adolescente y de la adolescencia, hablábamos de cómo finalmente se va naciendo hacia una vida adulta. La adolescencia es ese paso. Entonces aquí nos convendrá mucho poder considerar los aspectos de donde viene la palabra adulto, para poder llegar a hablar de la madurez en la edad adulta o a qué nos referimos con ello. Retomando y recuperando lo que comentábamos la vez pasada acerca de la etimología latina de la palabra adolescente, es exactamente la misma para la palabra adulto. Ad, dirección, alere, nutrir o crecer, que en junto quedaría adalere, y alere en pasado se conjuga alum o altum. En su conjugación, o más bien en su conjunto, quedarían adalum o adaltum, que quiere decir adulto. Y este adulto, de acuerdo con esta etimología, pues quiere decir que es el que ya creció. Y recordemos que en esta cuestión estamos hablando de una construcción social. Entonces, es el que ya ha crecido socialmente y es capaz de cumplir los diferentes retos, demandas y necesidades sociales que tenemos en los grandes grupos. Y entonces, cuando hablamos de esta cuestión, pues podemos ver que de algún modo socialmente, por supuesto, se le adjudica al ser humano adulto una grandísima responsabilidad con respecto a la sociedad, y cómo no ha de ser así. En realidad nosotros tenemos tenemos muchísimos retos por cubrir no solamente en nuestra edad adulta, sino en toda nuestra vida. Y ahora, hablando de la edad adulta, pues por supuesto estamos hablando de los diferentes puntos de reto que nos estará poniendo la sociedad. Tenemos también a Michelle Barquín. Hola Gerardo, muchas gracias también por estar. Un fuerte abrazo también para ti en el Día del Maestro. Elsa, muchas gracias. Vero Chaltenco, muchas gracias por estar por aquí. Hanna Cortés, gracias Gaby por acompañarnos.
Y bueno, hablando de esta cuestión de la madurez, sería conveniente retomar un aspecto sumamente interesante y además muy, muy nutritivo que nos podrá llevar a considerar aspectos que, como decíamos, todas estas demandas sociales que existen y que de algún modo nos llevan también a ver cuál es la manera en la que vamos a estar cumpliendo esas exigencias que nos da la sociedad. Y al decir exigencias no me refiero a cosas que no querramos hacer o cosas que debamos hacer, sino cosas que necesitamos hacer también con ellos. Sin embargo, por supuesto, en lo social, pues nos vamos a encontrar con lo creativo de los grupos, desde el grupo familiar hasta el gran grupo social, hasta lo que va a ser no solamente el mesosistema, sino también el cronosistema, que es el sistema que va a través del tiempo. Y cómo a través del tiempo y con respecto a nuestras diferentes necesidades de la época, pues como, como todos sabemos, pues no es lo mismo ser un adulto el día de hoy a ser un adulto de hace 30 o de hace 50 años, ¿no? O ser un adulto dentro de 2 años también será diferente. Las necesidades sociales, las necesidades laborales, las necesidades económicas, las necesidades culturales y las necesidades afectivas, si bien pueden tener una línea que pueda ser muy similar, en realidad hay cosas que también nos van transformando. Entonces, por eso también uno de los puntos importantes es llegar a ser productivos. Necesitamos ser productivos en nuestra vida, y productivos sí, por supuesto, para la sociedad, y sí, por supuesto, nos vamos a referir a aspectos económicos. Sin embargo, también ser productivos en las relaciones humanas, en la co-creación de estos vínculos que nosotros tenemos y que vamos cada día construyendo, deconstruyendo o en algunas ocasiones también concluyendo de acuerdo con las necesidades humanas que en nuestro desarrollo vayamos enfrentando. Y entonces allí ya podemos llegar al punto de qué es la madurez, porque uno de los aspectos importantes que incluso, perdón, a algunas teorías han llegado a mencionar, pues es realmente que el ser humano adulto tiene una personalidad madura o tiene un comportamiento maduro, que bueno, acá les ponía la parte del comportamiento, o tiene un comportamiento maduro. Y entonces nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué cosa es eso? Si nosotros vamos a buscar en la RAE, vamos a encontrar que nos dice que es un juicio sensato, y entonces diríamos, ok, sensato, ¿y qué es la sensatez? Y convendría realmente planteárselo. Como muchas veces hablamos también del sentido común y diríamos, el sentido común, la sensatez, el juicio, ¿para quién? La razón o el razonamiento. También desde dónde, porque si nos vemos a aspectos meramente cognitivos de desarrollo del pensamiento, pues podríamos decir, bueno, pues entonces más o menos, de acuerdo con algunas teorías, aproximadamente al llegar a la pubertad, que se ha desarrollado completamente, bueno, no completamente, sino en su mayoría, y se han asentado las funciones del lóbulo frontal, que donde se encuentra el razonamiento, pues podemos decir, ya se ha logrado. Y también podríamos decir, bueno, y entonces, un niño o un adolescente no tiene un juicio o un pensamiento sensato, cuando algunas veces el pensamiento lineal del niño puede ser sumamente hermoso en cuanto a sentido común se refiere. Y podemos encontrar ahí las respuestas parsimoniosas más maravillosas del mundo, que algunas veces necesitaríamos como retomar esa capacidad del niño para poder actuar en nuestra vida. Entonces, en este sentido, pues estaremos hablando de estos aspectos. También se une Silvia, bueno, ay, es que tengo aquí varios. César, gracias por estar. Vero dice, significa todo proceso o conductas de acuerdo con la edad. Y el punto aquí será de acuerdo con la edad y quién está planteando o imponiendo esas conductas. Finalmente también viene una estructuración social ante ello. Y ahora, ¿cuál sería la conducta adecuada de acuerdo con quién, en qué edad? Porque en ese sentido también es de lo que estamos hablando. También se une Lucila Guadalupe Ramos, Silvia Regina. Hola Silvia, ¿cómo estás? Domingo Martínez. Gracias César. Tú también lo eres, felicidades también por el Día del Maestro, muchas gracias. Baruch, gracias por estar. América, muchísimas gracias. Vero dice, es un placer tener un excelente docente con usted, un abrazo. Gracias a ti, Vero, también un abrazo para ti. Saludos, Elsa también. Se une también Alejandra, cazador de imágenes. Carlos dice, qué gusto verte y seguirte. Gracias, Carlos, buenas noches.
Y Gaby dice, ser adulto no es siempre igual a ser maduro, ¿cierto? Felicidades en este día. Sí, bien, en este sentido es importante ser adulto, hablando de esta cuestión etimológica, por supuesto diríamos, ok, el que socialmente ya creció en un cierto rango. Y en muchas ocasiones pues podemos estar, perdón, podemos estar hablando de las diferentes categorizaciones que se han realizado y que incluso se habla desde la adultez emergente, que se une un poquito con la adolescencia tardía, aproximadamente entre los 18 y 24 años, por ahí así, y que de algún modo, por supuesto, marca la entrada plena del ser humano a esta edad en donde se le espera ser productivo económicamente, socialmente. En etapas previas se hablaba también de que pues iba a ser ya también como capaz o ya estar estableciendo una familia y estar en esta fase de reproducción. Sin embargo, hoy en día, por los tipos de familias, las decisiones que se van tomando a nivel de desarrollo humano y de pareja, pues estas cosas van variando. Hoy en día tenemos muchas parejas sin hijos, muchas parejas que no viven en matrimonio y muchas personas que deciden no estar en matrimonio, incluso no estar con pareja, estar sin pareja, ya sea con o sin hijos. Entonces también esta cuestión va cambiando, mucho de esto va cambiando el paradigma social con respecto a qué se espera del adulto. Ahora, en este sentido de la madurez, si hablamos y retomamos esta parte del juicio y el raciocinio, pues tendríamos que considerar realmente qué sería ese juicio sensato, como para hablar de un juicio maduro. Ahora bien, hace unos momentos en la cápsula anterior con Yuri y Jaime se comentaba que finalmente la madurez también es seguir aprendiendo, y esto tiene mucho que ver con dos autores que plantean un aspecto muy interesante y muy lindo que a mí me encanta con respecto a la madurez humana. Uno de ellos es Stephen Covey, que está hablando del continuum de madurez y que se inspira o retoma algunos aspectos de los que habla Harry Allen Overstreet en su teoría de la mente madura, en donde están diciendo, y si conjunto un poquito de ambas propuestas, nos dicen que en realidad la madurez humana es como una flecha que va subiendo, como estos móviles, no sé si los hayan visto, como estos móviles que parece que todo el tiempo están subiendo y que no terminan de subir, que no tienen fin. Así lo pone, dice que es como una flecha o como un tornillo en flecha, el tornillo termina en flecha, en una punta hacia arriba, indicando, dice Harry Overstreet, indicando que seguimos creciendo, seguimos hacia allá, y cuando logramos la madurez en un aspecto, es decir, el conocer sobre algo en un aspecto, nos damos cuenta que con respecto a aspectos circundantes de esa misma cosa o situación o elemento de sapiencia, en realidad estamos en la base del tornillo y necesitamos estar aprendiendo. Por eso Stephen Covey lo retoma como el continuum de madurez, siempre estamos madurando. Stephen Covey habla de que vamos de la dependencia a la independencia y después a la interdependencia. El hecho de ir del tú, el te necesito a ti, para él yo puedo hacerlo y entonces lograr hacerlo en un conjunto, que en psicoterapia Gestalt hablaríamos de un conjunto co-creativo, una co-construcción en la cual formamos parte en este self creado, en este espacio entre nosotros creado, o la tercera historia, como nos diría Jean-Marie Delacroix, para poder crear. Y entonces, en este sentido, la madurez no necesariamente va a ser propia solo del adulto, sino del ser humano, y podemos hablar, y por eso a veces se dice, qué niño tan maduro, y no en el sentido social de ser productivo, sino quizás en el sentido co-creativo de ser capaz de relacionarse con el otro. Y entonces por eso podríamos retomar estos aspectos del comportamiento, y entonces podríamos decir, ok, entonces, ¿qué es el comportamiento y a qué va el comportamiento maduro? Y aquí yo a propósito quise omitir el poner personalidad o personalidad madura, de la cual habla también Gordon Allport, por ejemplo, porque en muchas ocasiones ahí está llena de muchos introyectos, mandatos y exigencias sociales que tal vez nos instan o nos llevan a creer y pensar que tendríamos que ser de una manera, y si no somos de esa manera, entonces no somos maduros. Como por ejemplo, un gran mandato que aunque ya es menos en la sociedad, sigue estando presente, es tienes que sentar cabeza y casarte y tener hijos, por ejemplo. Y si no, no eres maduro o no eres un adulto maduro. Eso dista mucho realmente de lo que puede ser la madurez, de poder decir,
que dadas las circunstancias o situaciones, decido, elijo o me adapto a estar con o sin pareja, con o sin hijos, enfocándome en una profesión o en otra, y entonces realmente poder seguir aprendiendo de las experiencias de vida. Y entonces vamos co-creando nuestra realidad a partir de nuestra experiencia y a partir de nuestras relaciones con otros. Por acá tenemos... feliz día, gracias Baruch. Dice Mónica, doctora, felicidades por su merecido reconocimiento en Unipre. Muchas gracias Moni. Ara, buenas noches, gracias por estar. Gracias porque te agrade el tema también. Es lindo para mí que les guste. Dice Silvia, la madurez no tiene que ver con la edad precisamente. Yo tuve que madurar a muy temprana edad. Y en esta parte de madurar, o cuando hablamos del cómo tenemos que madurar o ante qué situaciones vamos madurando, podemos decir incluso también que en nuestra realidad vivida vamos madurando con cada experiencia. Y cada experiencia vamos en este tornillo del que hablábamos, vamos subiendo, vamos creciendo y nos vamos co-creando. Nos vamos co-creando para estar, para construir un algo a partir de esa experiencia, por supuesto, de aprendizaje. Más ese aprendizaje no solamente es porque lo sé, porque lo viví o porque me dijeron, sino porque voy aprendiendo cómo eso específico se aplica en mi vida y lo voy aterrizando y lo voy llevando como parte de mi comportamiento, como les decía, no en una cuestión meramente de personalidad, que sin embargo, por supuesto, va a formar parte de ella, sino en el cómo es la manera en que yo, en pensamiento, acción y sentimiento, me manejo ante las situaciones que estoy viviendo y me adapto a ellas. En este sentido, entonces, es también cómo podemos ir uniendo el pensamiento y acción. Tendríamos que pensar realmente aquí, podría caber también el tema de la congruencia, en el cual no pretendo ahondar mucho porque es un gran tema, en donde realmente lo que pienso se corresponde con lo que estoy haciendo y con lo que estoy sintiendo, y que a veces podemos decir no realmente, sin embargo lo hago para obtener un objetivo de acuerdo con mis proyectos o de acuerdo con lo que la sociedad espera de mí, como por ejemplo tener un buen trabajo o tener una buena cantidad de dinero para hacer funcionar ya sea mi vida o los aspectos que yo quiero para futuros proyectos o futuras oportunidades laborales, etcétera. Entonces todo esto tiene que ver también con cómo yo lo voy aterrizando. Tal vez lo que yo pienso no necesariamente tiene que ver directamente con lo que hago, sin embargo, se conforma como un puente para llegar a mis objetivos. Y entonces, en este sentido, no es como el fin justifica los medios, sino cómo es el camino que voy construyendo de acuerdo con el tomar en cuenta todo el entorno para no sobrepasar nada, para aplicar los valores que hemos aprendido desde la infancia, que afirmamos en la adolescencia y que seguimos actuando en la adultez y que por supuesto siempre y en cualquier momento los podemos transformar y los vamos aplicando, y de qué manera nos vamos incorporando con este entorno de construcción de realidades, porque sin duda a esto también se refiere. Entonces, en estos retos de ser adulto, muchas veces nos enfrentamos precisamente con ello. Ser congruente, y sí, ahora bien, es ser congruente para los otros o ser congruente desde mí. Y aquí pensaría yo que en primera instancia va a ser congruente desde mí para poder entonces establecer puentes adecuados en los cuales pueda yo aplicar un conocimiento, una actividad, los aprendizajes que haya yo tenido de vida, y entonces sí estamos estableciendo un punto claro para el entorno con el cual yo me voy co-creando a cada instante. Y entonces sí, por lo tanto, podré ser congruente para los demás. Si yo en primera instancia pienso en ser congruente para los demás o en satisfacer las necesidades o las demandas del otro, en realidad quizás de lo que se llenará mi vida y mis experiencias serán de grandes incongruencias, porque no estaré realmente viendo por la satisfacción de mis necesidades. Y no me refiero desde un punto de vista meramente egoísta, sino desde una cuestión biopositiva en donde necesito primero ser honesto conmigo, perdón, para poder ser honesto con el entorno, respetarme a mí para poder respetar al entorno, y entonces realmente ir construyendo de una manera clara, honesta, y que de algún modo nos pueda llevar a también cumplir objetivos en común, como en los objetivos de los grandes grupos.
Dice Vero, la madurez se puede definir como hábitos encaminados hacia una percepción realista, centramiento en los problemas y desarrollo de habilidades centradas en la solución de problemas. Y quizás aquí con esto que nos dice Vero, hola Pati, gracias, y Karina, gracias por unirse. En esto que nos dice Vero podemos encontrar también estos diferentes retos que en la edad adulta encontramos. Realmente es tener una percepción realista. En donde no quiere decir que no podamos o no tengamos el derecho de tener también nuestros aspectos fantaseados o nuestros deseos o nuestros anhelos o nuestros sueños, como también a veces les llamamos, sino que en realidad podamos ver qué tanto se tiene una factibilidad a la realidad y qué tanto estamos vinculados con ella, por supuesto, para hacer que los proyectos o que las ideas que nosotros estamos actuando y estamos viviendo puedan ser aterrizadas y entonces podamos llegar realmente a poder cubrir las expectativas de una relación, de un trabajo, de una casa, de una actividad, porque entonces en ello todo tiene que ver, no todo se va a centrar en los aspectos económicos de la sociedad o en los aspectos laborales, incluirá también los aspectos de relación. Nos dice también centramiento en los problemas, y centramiento en los problemas no en un sentido pesimista de todo lo vemos como un gran problema, sino saber cuáles son las situaciones que necesitan ser solucionadas. En este sentido, podríamos hablar de la identificación de la figura que necesita satisfacerse para poder llegar al éxito y a un adecuado cierre de ciclo para poder lograr la continuidad de nuestra experiencia. Y de esa manera podemos aterrizar para seguir adelante y desarrollo de habilidades centradas en la solución de problemas. Por un lado, por supuesto, desarrollar las habilidades. Ahora, ¿tendríamos que pensar que solamente centradas en la solución de problemas? Quizás en este sentido, no solamente en la solución de problemas o resolución de conflictos, sino también en la manutención de relaciones significativas, en el asentamiento de proyectos, en el éxito, en la aplicación de esos mismos recursos para lograr satisfacer las necesidades que nosotros tenemos y lograr ser estos seres tendientes al éxito que se dice somos por naturaleza. ¿Qué tanto nos estamos nosotros realmente aterrizando a partir de ello? O quizás en ese pensamiento-acción se puede también, como decían Yuyo y Jaime en la cápsula pasada también, que hablando de las experiencias del docente, como algunos alumnos finalmente llegan al culmen de su carrera y ya lo que están haciendo es únicamente por mero trámite para obtener un título y que por el contrario hay otros que se encuentran todavía ávidos de aprender, ávidos de conocer y ávidos de aplicar. Yo considero que aquí hay una distinción y que no solamente aplica en cuestión de alumnado o en cuestión de docente, sino en cuestión de seres humanos. Es diferente estar ávidos de hacer algo con nuestra vida y de construir nuestras realidades y ser voraces ante ello. La idea entonces de la avidez es realmente aplicar, realmente estar en esa búsqueda, en ese desarrollo, conocimiento y aplicación de habilidades. ¿Cuáles son tus recursos para lograr ese objetivo que tú tienes? Piensa en un objetivo y puede ser el que tú quieras, puede ser desde el terminar una carrera o comenzar otra, puede ser el mantener tu trabajo, el mejorar tu trabajo, el hacer funcionar un proyecto personal, un proyecto laboral o un proyecto relacional. Entonces piensa en el objetivo que tú quieras. Ahora piensa en qué recursos tienes para ello. Y puede ser uno, pueden ser muchísimos. Y entonces, si lo tienes, piensa cómo lo estás aplicando. Porque a veces podemos decir, yo lo que quiero es poder hacer funcionar este proyecto laboral. Como recurso tengo mi gran creatividad y capacidad de análisis y asentamiento de datos. Pero no lo estoy aplicando, no he presentado ese proyecto. O lo presenté pero se lo dieron a otra persona y entonces ya no colaboré con ello. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros recursos? Ahí está también esta cuestión del cómo aterrizamos en la realidad. ¿Por qué me alejo de un proyecto? ¿O por qué me mantengo en ese proyecto? ¿Cómo es que mi pensamiento y acción van de la mano hacia esa manutención, hacia ese hacer el esfuerzo para lograr eso que quiero lograr? Entonces, en esta búsqueda, hola Nubia, gracias por unirte, en esta búsqueda de nuestras habilidades, este reconocimiento, también podemos reconocer aquellas cosas que hacemos
que de alguna manera no nos permiten lograr nuestros objetivos. Como podríamos decir coloquialmente, hice berrinche, o me enojé y me alejé de ello. ¿Ok? ¿Y eso te ayuda? ¿Te permite sentirte con mayor tranquilidad? Si sí, qué bueno. Y si no, entonces, ¿para qué lo estamos haciendo? Y aquí entonces podemos retomar nuevamente esta cuestión de la madurez. Realmente este aprendizaje me ayuda para seguir creciendo, para alejarme de las actividades, relaciones o situaciones que están bloqueando mi andar para lograr el satisfacer mis necesidades o el lograr mis objetivos. Si es así, quizás entonces estamos hablando de que sí estamos en lo que Stephen Covey menciona como ese continuum de madurez. O lo que Harry Overstreet nos dice, que es ese constante crecer, ese constante madurar y darnos cuenta que en otras cosas aún necesitamos madurar o que seguimos siendo inmaduros. Y entonces no es que seamos nosotros ya establecidos y ya logramos al final de nuestro proceso de madurez, sino que podemos seguir aprendiendo. Pero si esto no nos está ayudando a satisfacer necesidades, si no nos está ayudando a lograr una tranquilidad interior, si nos estamos viviendo en una alteración o en un desequilibrio, quizás entonces no nos está hablando de que estamos haciendo girar ese tornillo de crecimiento del que nos habla Harry Overstreet. Y ahí podríamos pensar entonces, claro, entonces la madurez también es un continuo. Es un continuo que va de la inmadurez a la madurez. Y decir inmadurez no quiere decir que no se realizan bien las cosas o que no se saben por completo, sino que se está en el proceso de aprendizaje, de conocimiento, de desarrollo para poder llegar a cumplir las necesidades que nosotros tenemos. Y entonces de allí podemos retomar algo que quizás es parte primordial y que tal vez, y solo tal vez, necesitaría estar muy al inicio, y tal vez no necesitaría, sino simplemente está muy al inicio, que son nuestras emociones. Nuestras emociones surgen como una reacción química cerebral, y que sin embargo están desde nuestro cuerpo también y nos hacen movernos y nos llevan a actuar. De allí podemos pensarlas o reflexionarlas, quizás sería la mejor palabra para hablar de ello, y poderlas llevar a la acción. Y entonces quizás de allí podemos hablar también de este punto como base fundamental, un manejo asertivo de las emociones. Y en esta asertividad va que no sea de estar en lo pasivo sin saber qué hacer o sin hacer nada, pero tampoco llegar a lo reactivo, solamente reaccionar sin realmente saber hacia dónde vamos con ello, sino poder mediarlo también con el pensamiento y llevarlo hacia la acción de una manera más aterrizada, más clara, más plena para nosotros mismos, y que sea por lo tanto entonces más factible que logremos solucionar un problema o conflicto si es que lo hay, o que llevemos hacia buen término una experiencia que podríamos decir, si estás buscando el éxito en un proyecto, que se llegue a realizar ese proyecto. Sin embargo, la madurez no implica que tienes que hacer funcionar todas las cosas, sino que en aquello que llega a no funcionar o que de algún modo se trunca en el camino por diferentes razones, sepas tú manejar las cosas de tal manera que tu comportamiento, tu pensamiento, tu acción y tus emociones te llevan a tener una autorregulación tal que puedas llegar a vivir una interdependencia con el otro, una conexión relacional y una construcción relacional plena que nos ayude también a aterrizarnos y continuar, cerrar un ciclo para comenzar otro y hacer funcionar los diferentes proyectos de los que también, sin duda, seguiremos formando parte. Clau dice, la madurez la entiendo como un estado de equilibrio integral con cierta constancia. Y justo es eso. Dicho con unas palabras muy lindas que nos dice Clau, por supuesto, es lograr ese equilibrio. No quiere decir que tengas que tener éxito en todo lo que haces. En el sentido de te planteaste un proyecto laboral y lo lograste, o te planteaste tener un ascenso y no te lo dieron. Hay cosas que por supuesto pueden estar en tus manos y de las cuales claro que eres partícipe, sin embargo hay cosas que no estarán en tus manos o que por diferentes razones no llegan a funcionar, como proyectos laborales, proyectos personales, proyectos relacionales, vida, pareja, familia, etcétera, y que sin embargo en realidad aún ante ese fracaso, y lo pongo entre comillas porque de algún modo toda experiencia es nutritiva y nos ayuda a crecer si nosotros nos permitimos ello. Disculpen ustedes, ya está casi dándome un ataque de tos aquí. Aún esas experiencias que podríamos nosotros tachar o etiquetar como fracasos no lo son. Quizás el éxito en esta experiencia será
aceptar la experiencia, poderla procesar y poder resignificarla como un aprendizaje de vida para poder retomarla ante mi presente y para lo que viene de entrada, este futuro inmediato que está llegando en este mismo instante. Lo cual no quiere decir, recordemos a Zygmunt Bauman, que no quiere decir que la experiencia previa realmente me asegura que si yo aprendí de ello, la siguiente experiencia será exitosa, porque cada experiencia, nos diría Jacques Derrida, cada experiencia es nueva y se vive por primera y por única vez. Entonces, ese aprendizaje previo no me asegura que esta nueva experiencia sea exitosa. Lo que me permite es reconocerme a mí para conocer mis experiencias y poder tener un manejo más asertivo de mis emociones y un manejo más asertivo de mis nuevas relaciones. Porque si bien puedo yo seguir manteniendo una relación con alguien, llámese pareja, amigo, familia, compañero, compañera, de algún modo puede ser la misma relación y la misma persona. Sin embargo, al mismo tiempo ya no es igual. Siempre hay una nueva construcción y una nueva significación ante ello. Entonces, ante este aprendizaje, el aterrizaje de esta madurez será encontrar ese equilibrio para poder hacer funcionar las cosas de la mejor manera posible, aunque yo llevara a una ruptura, a un término o a una destrucción de algo. A veces necesitamos desmantelar cosas en nuestra vida para poder construir de una manera más sana y asertiva. Dice Vero, según Alport, la madurez psicológica se logra cuando se posee un proprium bien desarrollado y un rico y adaptativo grupo de disposiciones. Sí, Gordon Alport habla de la madurez en la personalidad humana y que en muchas ocasiones viene, de un adaptativo grupo de disposiciones y mandatos sociales, y el punto será realmente, ¿nos quedaremos con los mandatos sociales o también los llevaremos hacia el interior y hacia esta construcción de realidades para poder incorporarnos dentro de los objetivos que nosotros también estaremos estableciendo con los otros a nuestro alrededor? Por eso también este manejo asertivo de relaciones. Gracias, Vero. Tere, gracias por estar. Buenas noches. Oli, saludos para ti también. Y en este sentido es como nos vamos creando y co-creando. Realmente entonces la madurez quizás no significa tener que cumplir toda expectativa social o decir que somos exitosos y que hemos crecido y cumplido con algunos aspectos quizás de imposición, pero que también la misma sociedad nos dará algunos otros aspectos de estructura que por supuesto nos permitirán. Tenemos por supuesto las ambas vertientes, la que puede ser a favor de nosotros o en contra de nosotros, lo que pueden ser las internalizaciones, lo que realmente yo quiero hacer en mi vida y lo aterrizo y lo realizo, o aquello que la sociedad me dice que tendría que hacer y que yo como introyecto busco realizarlo a como de lugar, a pesar de que con ello esté quizás dejando de lado mis propias emociones o mis propios objetivos o mis propias vías de desarrollo. Entonces, en este sentido es aterricemos en la realidad de lo que nosotros vivimos en co-creación con nuestro entorno y veamos qué tanto estamos en este continuo crecimiento para lograr la satisfacción de nuestras necesidades, por supuesto, como seres funcionales en una sociedad que nos permite manifestarnos tal y como somos o que a veces no nos lo permite. ¿Qué tipo de sociedad estamos siendo? ¿De qué tipo de sociedad eres parte? Y no podemos decir solamente es la sociedad, nosotros estamos configurando nuestra sociedad. Entonces, ¿qué estamos nosotros realmente aterrizando en la sociedad? ¿Estamos siendo una sociedad nutricia? ¿Nutriendo a los individuos a nuestro alrededor porque nos nutrimos en co-creación? ¿O de algún modo estamos lanzando diferentes mandatos que quizás también a veces truncan la genuina manifestación de quienes somos? Yo creo que hay de ambos. ¿Tú qué crees? De alguna manera quizás esto nos ayude también, tal vez de a poquito, sin embargo, a construirnos en estos que somos, a ser parte de los que podemos aportar, como se dice, nuestro granito de arena. Entonces, pues de allí quizás nos podamos ayudar a crecer como sociedad y hacer una sociedad más madura sin tanto introyecto. Más madura sí socialmente, sin embargo también al mismo tiempo más libre, más genuina y más plena. Se une también Alejandra Godínez, gracias por estar. Y en este sentido, pues hablando de esta madurez, de esta edad adulta, pues pensemos en ello y quizás quedémonos con ello para poder ser parte de nuestro propio crecimiento y nuestra propia madurez. Porque crecer no solamente significa aumentar de tamaño,
madurar no solamente significa cumplir expectativas y demandas sociales, sino lograr ese equilibrio que nos ayude a ser una sociedad más nutricia entre nosotros. Y va llegando el momento, Metap Kaur, buenas noches, va llegando el momento de despedirnos, no sin antes nuevamente mencionarles que les mando una gran felicitación a todos los maestros en estos 100 años del Día del Maestro en México, y que de algún modo también les comparto que este año es mi mayoría de edad docente. Estoy cumpliendo 18 años de ser docente, de compartir en grupos, en aulas y de aprender, por supuesto, con todos los alumnos con los que he estado, porque finalmente me construyo a través de ustedes, siempre es a través de ustedes. Entonces, muchas gracias por ello. No hagan cuentas, nomás piensen que son 18 años de docencia que estoy cumpliendo en este año, y estoy muy orgullosa de ello. Por eso también muchas gracias, Moni, por la felicitación que me das. Hoy recibí un reconocimiento de la Casa de Estudios de la Universidad para la Profesionalización Estratégica en Toluca, Sinacantepec. Y por cierto, este viernes y sábado tienen en el Campus Universitario Siglo XXI UNIPRE la jornada de salud mental viviendo en el bienestar desde un enfoque gestáltico. Para quienes anden por Toluca, pues vayan, va a estar muy interesante, habrá conferencias y talleres, entonces pues únanse, será una experiencia bonita para quien quiera compartir con quienes vamos a estar por allá. Quédense con nosotros un poco más tarde, a las 9 estará Blanca Miranda Hernández en Una Sonrisa White, hablándonos del tema cuidados odontológicos para la diabetes mellitus. Entonces, pues seguramente estará muy interesante, cuestiones que necesitamos cuidar de nuestra salud, pues será sumamente importante, no solamente si tienen diabetes, sino también para en cualquier momento es bueno tener la información. Si tienen algún familiar, o esperemos que no, pero que en un futuro alguno de nosotros nos lleguen a diagnosticar con diabetes, sepamos cómo cuidarnos, cómo cuidarnos de manera integral. Entonces, pues chicos, chicas, muchas gracias por haberme acompañado. Espero que pasen una noche de martes increíble y una gran semana. Cuídense mucho. Gracias, Gaby, gracias, Vero, gracias a todos quienes me acompañaron, gracias por estar, y nos vemos no nos vemos la próxima semana. Voy a estar compartiendo con los odontólogos de la UNAM en su diplomado en odontología integral para la infancia y la adolescencia. Entonces me parece que 2 semanitas no nos vamos a poder ver, pero estaremos aquí de regreso, y cuando regresemos vamos a hablar de la plenitud de nuestros sabios ancianos. Entonces, hasta entonces, cuídense mucho. Desde algún lugar ustedes, desde algún lugar yo, Adriana Martínez Ramos, psicóloga, psicoterapeuta gestalt, tanatóloga y sonoterapeuta. Hasta luego.